Vamos a ver un tema hoy. Vamos a ver un tema hoy que se titula Jesucristo, su humanidad y relaciones, segunda parte. ¿Ok? Su humanidad y relaciones, segunda parte. La vez pasada estábamos observando básicamente qué es lo que implicaba su humanidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica que Jesucristo fuese humano? ¿En verdad era humano él? ¿En verdad tenía un cuerpo humano? ¿En verdad tenía una mente que fuese humana? ¿En verdad tenía un alma que fuese humana? Y entonces la conclusión de esto es sí. Dios tenía absolutamente todas las cosas que tenemos nosotros. Y aparte de eso tenía más. Porque si recordamos entonces, esta humanidad de Jesucristo fue agregada. No es que a la deidad de Jesucristo se le quitasen cosas para poder ser humano, sino que se le agregaron cosas para que ambos, su deidad y su humanidad, estén en la misma persona y ambos estén existiendo con esta misma persona y sean una realidad que tenga, valga la redundancia, realidad para todas las personas. ¿Sí? De modo que nosotros entonces, nuestra conclusión la podemos observar de forma clara cuando nosotros vamos a pasajes. Chequen, ejemplo, pasajes como, denme 2 segundos, como Hebreos capítulo 2. Vámonos a Hebreos capítulo 2 y luego vamos al de Corintios. Y era primera de Corintios. Pero chequen Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos está después de las cartas de Pablo. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice así. Chequen lo que dice. Hebreos 2, 17. Dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ahí entonces? Nos está diciendo, había una necesidad de que Jesucristo fuese hombre. Eso lo vimos hace 2 sesiones, ¿sí? La necesidad. Pero lo que vimos la vez pasada y que estamos viendo a través de este versículo es que Él fue hecho hombre en todo. O sea, aquello que define a la humanidad, Él tenía absolutamente todas esas cosas. ¿Ok? Hay un buen de cosas que definen a la humanidad. Entonces, las 3 cosas que vimos la vez pasada era el hecho de que tuviese un cuerpo que fuese físico, un cuerpo que además de eso estaba envejeciendo, ¿sí? Un cuerpo que estuviese sintiendo las cosas, que se cansase, que tuviera que comer, que estuviese creciendo, nos decía Lucas, capítulo 2, versículo 52, ¿no? Y la parte de eso tenía una mente que también nos dice el versículo, estaba creciendo esa mente, estaba aumentando en sabiduría, ¿sí? Él estaba creciendo, es la forma en la que él estaba pensando, ¿sí? Y además de eso él tenía emociones, que es la parte que nos habla el alma. Él tenía un alma que tenía emociones y sentía ira, sentía alegría, sentía él una emoción, pero todo lo sentía de forma apropiada. Entonces él tenía un cuerpo que creció de forma adecuada, un cuerpo que no fue corrompido por la forma en la que él estaba viviendo, como lo es con nosotros, que luego realizamos cosas horribles con nuestro cuerpo. Él tenía una mente que estaba creciendo en conocimiento de Dios, no como la nuestra, que luego se llena de cosas que son del mundo. Y él tenía unas emociones que estaban siendo utilizadas para adorar a Dios, para él estar también concentrándose en elegir con amor a las personas y estar obrando entonces acciones que proviniesen de su corazón, de un corazón que tenía emociones verdaderas y estuviese utilizándolas entonces de forma adecuada. ¿Sí? Ahora, nosotros no realizamos eso usualmente. Nosotros utilizamos nuestras emociones. Ejemplo, la ira, como dice Santiago 1, versículo 19 y 20, para obrar las cosas de los hombres y no obrar las cosas de Dios, ¿no? Pero lo que nos enseña entonces el ejemplo de Jesucristo en su cuerpo, mente y alma y sus emociones entonces, es que nosotros tenemos que llevar nuestra vida de forma distinta, de una forma que sea más cercana a la forma en la que él estaba viviendo. Y también nos enseña, leemos otra vez el versículo 17,
Todos estos son conclusiones de la vez pasada, pero que quería que recuperáramos en esta ocasión. Versículo 17. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, ¿sí? Para hacer propiciación por el pueblo. Lo que nos enseña esto es, él tenía que hacer todo, el ser hombre, pero también tenía que ser un hombre perfecto para que pudiese ser este pago por el pecado de todas las personas, ¿sí? Para que él pudiese ser en verdad un sumo sacerdote y alguien que está siendo misericordioso y fiel para poder hacer propiciación, o sea, este pago por todos los pecados de todo el pueblo, ¿sí? Entonces vemos eso. Vemos entonces en Jesucristo la figura de alguien como el que era Adán, pero él es el último Adán. Entonces vámonos a 1 Corintios, rápidamente, 1 Corintios 15, 45. Y entonces vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. 1 Corintios 15, versículo 45, dice así. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El Adán último, espíritu que da vida. ¿Sí? Entonces vemos esto. Jesucristo era en todo sin pecado, como Adán al inicio, y se le agrega algo más. Aparte de eso, era aquel que proveía vida. ¿Sí? Aquel que provee vida, más bien. ¿Sí? Ok. Entonces ya, teniendo esa imagen en nuestra mente, Jesucristo es perfecto, ¿sí? Como un hombre. Tiene todas las cosas que tiene un hombre, ¿sí? Y Jesucristo es este Adán que cumplía con esta versión perfecta del hombre, ¿sí? Ahora, vámonos a pensar entonces, ¿cuáles son las relaciones nuevas que surgen de Jesucristo al estar convirtiéndose en hombre, al estar encarnando Él, ¿ok? Ahora, era 1 Corintios 15, versículo 45. 1 Corintios 15, 45, Iván. Me confundí yo hace rato y dije 2 Corintios, una disculpa. Pero bueno, 1 Corintios 15, 45. Entonces nos habla acerca de la perfección de Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en Jesucristo y pensamos en esta parte de se le agregó una naturaleza humana, también se le agregan con esa naturaleza humana otras relaciones con Dios, ahora no solamente como deidad. Si recordamos nosotros, la deidad existe desde la eternidad, ¿sí? Y entonces Jesucristo ha sido hijo de Dios desde la eternidad y siempre ha tenido esta relación con Dios, siempre, ¿sí? Pero llega un punto en el histórico en el cual Él entra y se encarna, agarra esta naturaleza humana y con esa naturaleza humana ahora tiene una naturaleza humana que tiene que responder a Dios, ¿sí? Y ahora se forma otra relación con Dios, ¿ok? Es una naturaleza. Ahora, además de esa, vamos a ver otras dos. Además de esa, se ve una naturaleza humana que tiene una relación con el Espíritu Santo, no solamente con Dios Padre, sino con Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y ya además de eso, se suma una naturaleza 3, que es una naturaleza que tiene una relación con todos los hombres. Entonces esas son las 3 relaciones que se agregan a Jesucristo cuando se adhiere, cuando se agrega esta naturaleza humana, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la primera relación, la relación con Dios Padre, relación con Dios Padre. Y la conclusión que vamos a llegar con esta es que es una naturaleza, agrega una relación sin pecado. Entonces pueden poner como subtítulo, relación con Dios el Padre, sin pecado, ¿ok? Esa es la naturaleza humana que tiene una relación con Dios Padre, ¿ok? Ahora, si nosotros pensamos en eso, vamos a ir a través de varios puntos de la vida de Jesús. Voy a asumir que ya tienen un cierto conocimiento. Si no lo tienen, no teman en preguntar, porque muy honestamente, o sea, prefiero que lo conozcan. La razón por la cual lo voy a asumir mientras lo voy a estar narrando es porque quiero moverme con una cierta velocidad. Pero la verdad es que si hay alguien que no conozca alguna parte de lo que digo, por favor hagan preguntas o escríbanlas en el chat para que podamos responderlo y que tengamos todos ese conocimiento, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos acerca de la forma de Jesucristo como alguien que es sin pecado,
podemos ver que desde el momento de su concepción sucede esto. Y ustedes recuerdan la forma en la que nos habla, por ejemplo, Lucas 1, versículo 35. Si pueden, búsquelo. Nos habla acerca de la forma en la que Jesucristo fue concebido. Entonces, en Lucas 1, versículo 35, nos define cómo es que fue esta concepción. Chequen. Lucas 1, versículo 35. Dice así: el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Está diciendo, el Espíritu Santo va a obrar de una forma que es tal como la que es su naturaleza, de una forma de santidad. Y va a obrar de tal forma entonces que aquel que está siendo concebido dentro de tu ser va a ser hijo de Dios desde el inicio. Va a tener esta santidad. Va a estar él, no como sus antecesores del lado de María, porque María, sabemos, era una mujer que pecaba, ¿sí? Sino que él va a ser concebido de forma santa, sin pecado, desde el momento en el cual él está en el vientre de su madre, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Que Jesucristo sea concebido sin pecado. Es un misterio. Nadie sabe con seguridad la forma en la que sucede esto. Lo único que sabemos nosotros es que en verdad Jesucristo fue concebido desde el vientre de su madre como alguien que ya no tenía pecado. Que el pecado que nos menciona, por ejemplo, en los Salmos, David cuando dice: yo fui concebido en pecado y mi madre me concibió con ese pecado, que es un pecado que está siendo transferido por todas las personas desde el momento de Adán y la caída hasta nuestros días. Ese pecado simplemente no lo tiene Jesucristo, ¿ok? Entonces, cuando vemos eso, nosotros vemos que Jesucristo fue concebido sin pecado, ¿va? ¿Qué más vemos también nosotros? Podemos ver también aquí, ejemplo, en Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Que Jesucristo obró con su vida como un siervo fiel a Dios. Y entonces en Isaías 42 es una profecía acerca de la forma en la que iba a estar obrando Jesucristo cuando Él llegase en su encarnación. Y entonces Dios dice aquí: este es mi siervo, ¿no? A quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. ¿Qué nos dice entonces? No solamente fue concebido en santidad, sino que vivió una vida como un siervo fiel a Dios. Vivió una vida que fue desarrollando y que fue viviendo él de esta forma en la cual nunca se separó del plan de Dios para su vida, sino que él vivía y complacía a Dios. Entonces, si notan aquí, las palabras que destacan mucho son esta parte de en quien mi alma se complace. Y si recordamos dentro de su bautismo de Jesucristo, y también cuando es la transfiguración en el monte, en ambas, si escuchan estas palabras provenientes de parte de Dios, se abren los cielos y se oye una voz y dice Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Es esta idea. Y si van ustedes también a Juan capítulo 8, versículo 29, vemos esta idea repetida, pero ahora desde los labios de Jesucristo. Entonces Jesucristo puede decir él de forma libre, no hay nada que lo detenga de decir esto. Él dice en el versículo 29, chequen, versículo 29 dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Está diciendo Jesucristo: yo siempre hago lo que le agrada a Dios Padre. Y entonces Él nunca me abandona, ¿ok? Entonces vemos esta idea. Él fue concebido en santidad. Él vivió una vida completamente dedicada a Dios como un siervo, ¿sí? Que vemos después, entonces, por eso lo odiaban a Él. No lo odiaban porque tuvieran una razón para odiarle, sino que lo odiaban porque Él estaba haciendo las cosas de Dios. Y las personas odian a Dios. Chequen, por ejemplo, Juan 15:25. Unas páginas después, Juan 15:25 dice: pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin causa. A pesar de que estaba cumpliendo todas las cosas de Dios, de todas maneras, odiaban a Jesucristo, porque Él era absolutamente puro, ¿sí? Ahora, si notan, ahí acabo de decir, Jesucristo nació santo
y Jesucristo vivió una vida santa, ¿sí? Ahora lo que vemos entonces ahí es que hay una progresión, hay una vida que estaba creciendo y siendo desarrollada en santidad, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 2, versículo 52, vemos que esta progresión es una progresión real. La humanidad de Jesucristo estaba creciendo en santidad, ¿sí? Su naturaleza divina es perfectamente santa, pero su humanidad estaba siendo desarrollada en esta santidad y estaba creciendo de forma constante, ¿sí? Chequen lo que dice, por ejemplo, en Lucas 2:52. Entonces ahí nos menciona, en Lucas 2:52, que es el versículo que estaba citando hace rato, bueno, que estaba mencionando hace rato, decía, y Jesús crecía en sabiduría. Ya dijimos, su mente se desarrollaba. Crecía en estatura, ya dijimos, su cuerpo crecía, pero también crecía, él dice, en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Esta forma de vivir de él estaba creciendo también de forma constante, ¿sí? De modo que también el pasaje de Hebreos que checamos hace 2 ocasiones nos menciona esta idea de que él fue perfeccionado. Esta humanidad de él estaba creciendo de forma constante, ¿sí? Y la forma en la que estaba creciendo era a través de tentaciones que él estaba viviendo. Entonces nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 18, a través de tentaciones y de pruebas. Chequen lo que dice Hebreos 2:18. Y vamos a analizar por qué es que pudo ser tentado a Jesucristo, qué es lo que implica esto. Significa que él podía pecar, significa que él estaba obrando mal. ¿O qué significa? Nos da una respuesta bastante definida a este versículo. Chequen lo que dice Hebreos 2:18. Dice, en relación a cómo es que reaccionaba él a las pruebas. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? ¿Ok? Nos dice esta idea. Jesucristo es tentado, fue tentado a través de los sufrimientos. ¿Ok? Checamos ahí 2 cosas. Primeramente, fue tentado. Segundo, fue tentado a través de los sufrimientos. Y tercero, por tanto, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque él tenía que vivir de esta forma para poder estar actuando de forma empática y estar ayudando a las personas que son tentadas. Para que nosotros, lo estoy diciendo desde ahorita porque no lo voy a explicar tanto, voy a explicar primero la primera parte y la segunda que dije, que es la parte de fue tentado en el sufrimiento, pero esta parte quiero que nada más quede clara por ahorita. Fue tentado para que nosotros, cuando tenemos esa unión con Jesucristo, en la cual ahora nosotros formamos parte de su pueblo, su pueblo y de su cuerpo, y estamos unidos nosotros a Él, y estamos nosotros en dependencia a Él, y estamos nosotros orando con Él como mediador, en el nombre de Jesús, a Dios Padre, para ser fortalecidos nosotros en las pruebas. Sea a través de esta madurez que tenía Jesucristo para superar las pruebas, que nosotros también adquirimos esa fuerza para poder nosotros estar superando las nuestras, que son una imagen de todas las pruebas que él vivió, ¿sí? Entonces, es esta idea. Jesucristo desarrolló madurez, desarrolló esta justicia a través de las pruebas. Una justicia que repito, divinamente ya tenía, solamente que tenía que también vivir él a través de los años de forma humana para que él pudiese ser considerado en este sentido justo, ¿no? Entonces, podemos ver también, chequen el capítulo 5, versículo 8 y 9. Capítulo 5, versículo 8 y 9. De Hebreos también. 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces tenemos esta idea. Cuando Jesucristo, repetimos la primera y segunda parte del versículo pasado, cuando él vivió, él fue tentado, fue probado, aquí nos dice el versículo 8, aprendió obediencia, es la respuesta que él tiene a las tentaciones, y dijo el versículo pasado, a través de lo que sufrió, ¿no? Y aquí nos dice el versículo 8, por lo que padeció. Entonces se repite también estas 2 mismas ideas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos surge a nosotros? Ok,
¿qué es lo que padeció Jesucristo? ¿Qué es lo que padeció? ¿Era posible que Jesucristo pecase? ¿O cuál es la forma en la que Él fue tentado? Y entonces, tenemos varias respuestas a eso. Les voy a dar un par. Una, Él viviendo entre pecadores. Es una forma en la cual Él fue probado o fue tentado. Él viviendo entre pecadores, ¿sí? Porque recordemos esta idea. Jesucristo, Dios Hijo, Él entra a un mundo en el cual es un mundo corrompido con el pecado. Y es un mundo en el cual está habitando Él entre gente que está obrando de forma terrible. Es un mundo en el cual si Él iba al templo, como nos mostró también Clau el día martes, surgió una ira dentro de su ser porque ellos estaban, voy a utilizar esta palabra, estaban violando el templo de su padre, ¿sí? Cuando tenía que ser una casa de oración, ellos lo estaban utilizando para estar realizando básicamente robos, para estar logrando cosas terribles, ¿no? Entonces vemos esta idea. De forma constante él estaba viviendo en un mundo en el cual está el pecado. Y entonces vemos Jesucristo persevera a través de ello y él está viviendo una vida que es una vida perfecta, ¿sí? Chequen, por ejemplo, la forma en la que se siente Jesucristo en Mateo 17:17 acerca de esto. Mateo 17:17. Y aquí él está hablando a sus discípulos. Mateo 17, versículo 17. Y es una pregunta de Jesucristo que dice así. Dice, Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tenemos esta idea. Jesucristo estaba reaccionando a la forma en la que era la generación en la que vivía. Y la generación en verdad se está haciendo referencia a toda la población que existía. Y vemos entonces esta generación que está siendo definida por dos cosas, por incredulidad y por perversidad, por una falta de fe, por una falta de conocimiento de Dios y por una perversión que surgía de esto mismo. Él está reaccionando y diciendo, ¿hasta cuándo permaneceré con ustedes? ¿Sí? Ahora, de todos modos, Él persevera a través de ello. Hay una imagen que coloca haciendo referencia a esto, por ejemplo, Sinclair Ferguson, que él dice, es como si Jesucristo fuese alguien que no fuma entre fumadores. Y entonces esa persona que no fuma está dentro de todo este ambiente que está lleno de un humo que están fumando todos los demás. Y todos los demás están cometiendo un suicidio a través de esto o están afectando sus cuerpos gravemente, ¿sí? Pero aún así, él no está haciendo nada, pero aún así le está llegando todo el humo a sus ojos, le está llegando todo el humo a su nariz, ¿no? Y está cambiando todo el ambiente que está viviendo él, ¿no? Y entonces de esta misma forma, cuando la palabra se hace carne, vemos que él vive en un mundo que debió de haber sido prácticamente detestable, completamente detestable para él, ¿sí? Entonces, eso es una sola cosa, ¿sí? Eso es una cosa, ¿ok? Ahora, si pensamos acerca de eso, vamos a ver que también entonces él tenía una mayor amplitud de tentaciones de la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que son pecadores. Somos personas que caen fácilmente con el pecado. No conociendo a Dios, todas las cosas que obramos nosotros son pecado. Nosotros vivimos en un mundo que es similar a la forma en la que estamos nosotros en nuestra naturaleza antes de conocer a Jesucristo, ¿sí? Pero Jesucristo no. Jesucristo vivía en un mundo en el cual tenía una naturaleza completamente contraria a la que él tenía. Tenía tentaciones entonces que nosotros no vivimos de esta forma, ¿sí? Y no las vivimos de forma completa como él la vivió, ¿ok? Y entonces habla también en esta pregunta, ¿era posible que Jesucristo pecase? Y entonces nuestra respuesta ahí tiene que ser una respuesta doble, ¿sí? Una respuesta doble al menos. Primeramente, que la naturaleza humana de Jesucristo tenía la habilidad para poder pecar, ¿sí? La naturaleza humana tenía la habilidad para poder estar obrando cosas que fueran pecado, ¿sí? Ahora noten que dije naturaleza humana, ¿sí? Porque nosotros pensamos acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Por definición, la naturaleza divina nunca puede pecar, porque la naturaleza divina está, uno de sus atributos es que es inmutable, ¿sí? Otro de sus atributos es que es santa. Otro de sus atributos es que
Como nos dice Tito, por ejemplo, ¿quién es Dios para que mienta? No puede hacerlo, ¿sí? Él no puede realizar este tipo de cosas. Entonces vemos, la naturaleza humana es una naturaleza que si la tomásemos de forma abstracta, si nada más dijésemos, quitamos la naturaleza divina, lo cual no sucede, pero si dijésemos, quitamos la naturaleza divina y nada más queda esta parte humana, entonces veríamos, esta parte humana tiene la capacidad para poder pecar, ¿sí? Segunda parte de la respuesta. Sin embargo, también la persona de Jesucristo no podía pecar, ¿sí? Entonces, la naturaleza humana podía pecar, la naturaleza divina no podía pecar y finalmente nunca pecó porque ¿qué dije ahorita? La persona de Jesucristo no podía pecar. La persona, ¿ok? Ahora, ¿por qué coloco esto de forma diferente? Porque les estoy diciendo, es una sola persona que tiene tanto naturaleza divina como la naturaleza humana, ¿sí? Pero esta persona de Jesucristo, esta persona que no es dos personas, una persona divina y una persona humana, sino es una persona que es congruente, que tiene una sola identidad, que tiene una sola forma de estar obrando las cosas. Esta persona no puede pecar porque es el Hijo. Y entonces no podemos concebir nosotros dentro de nuestra mente que alguna vez Él pudiese de forma verdadera pecar, porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces nos dice Hebreos 3:18, por ejemplo, que Él no puede ser tentado por el pecado. O nos dice también, eso no lo voy a leer, o nos dice entonces también esta idea, 4 conclusiones. Entonces dije una respuesta doble, pero ahora voy a dar 4 conclusiones a partir de eso. ¿Ok? 4 conclusiones. 1. Él podía pecar, podía ser tentado en su naturaleza humana. Podía ser tentado en su naturaleza humana. ¿Sí? 2. Podía pecar si considerásemos solo su humanidad. ¿Ok? Podía ser tentado en su naturaleza humana, podía ser probado, podía, 2, podía pecar de forma abstracta si nada más tomásemos la humanidad, ¿sí? 3, no podía pecar por su pureza humana, porque él era puro en su humanidad, porque él fue concebido sin pecado y nunca pecó, sino que obró siempre de forma apropiada, ¿sí? Y 4, no puede pecar su persona, ¿sí? Su persona divina. ¿Ok? Entonces, respuesta sencilla, podría experimentar tentación, pero no podía ser conquistado por su tentación, ¿sí? Ok. Ahora, sin embargo, antes de la pregunta comencé con esta idea de Jesucristo, fue tentado mayormente que nosotros. Y quiero que nos quedemos con eso para terminar esta sección, ¿sí? Porque nada más de un ejemplo de cómo es que podía ser tentado. Pero existen más formas en las que podía ser tentado, ¿no? Podía padecer hambre, él podía también padecer falta de sueño, él también podía padecer todas estas cosas de un cuerpo que estaba cayendo, ¿sí? Antes de la glorificación tenía un cuerpo exactamente como el de cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo que lo distingue y le agrega más esta idea es que él estaba libre por completo de una naturaleza que pecara, ¿sí? Y entonces, él estaba libre completo de una naturaleza que pecara, ¿ok? Y entonces él estaba viviendo en un momento en el cual experimentaba una mayor presencia de los resultados del pecado por cosas que él no había cometido en lo absoluto, ¿sí? Y con eso terminamos esta idea. Entonces, el decaimiento el hecho de que tuviese que ser asesinado, el hecho de que decayera también por cansancio, el hecho de que tuviese hambre, el hecho de que padeciese todas las otras sufrimientos humanos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ninguno de esos sufrimientos él se lo merecía. Ninguno de sus sufrimientos, podríamos decir, era una consecuencia de la forma en la que él vivía, ¿sí? ¿Ok? Aumentamos a eso esta idea de aún más fue tentado también porque Satanás ocupó sus mayores herramientas para poder tentar a Jesucristo, ¿ok? Y esto es, básicamente va de la línea de lo que digo aquí. Si nosotros somos tentados, la verdad es que nosotros caemos de forma sencilla. Cada uno de nosotros tiene estas cosas que le agradan
para pecar, ¿sí? Y Satanás las conoce, y entonces las coloca delante de nosotros y nosotros fácilmente caemos. Satanás conoce todas esas cosas que nos hacen caer, y por eso caemos cada uno de los días de nuestra vida. Y tenemos una naturaleza que también ama estas cosas, y por eso caemos de forma tan sencilla. Ahora chequen entonces la forma en la que obraría Jesucristo para con él, para con Jesús. Si Jesucristo no tiene las mismas debilidades que nosotros y no cae de forma tan sencilla como lo caemos nosotros, ¿sí? Entonces Satanás ocupa mayores herramientas y tienta de una mayor forma para poder hacer a caer a Jesucristo. Y entonces si nosotros observamos, por ejemplo, Mateo capítulo 4, que es una de las escenas de los evangelios en las cuales es tentado Jesucristo, vemos que lo realiza de forma grande. Tienta a Jesucristo al estar distorsionando la palabra de Dios. Tienta a Jesucristo al estar mostrándole todos los reinos que existen en todo el mundo, ¿sí? Que le habían sido entregados a Satanás para que tuviese un poder arriba de ellos como el Dios de este siglo, ¿sí? Pero se los muestra a él como algo que le puede entregar a Jesucristo sin necesidad de la muerte y de la ira que va a estar sufriendo de parte de Dios en sí, ¿sí? Le muestra también una debilidad en el caso del del hambre que tenía él, ¿sí? Por los 40 días que pasó él sin estar comiendo. Pero checan, todas estas son tentaciones que ninguno de nosotros puede ni siquiera imaginar, y las está realizando como pruebas de forma voluntaria para él estar mostrando la obediencia que tiene para con Dios, ¿sí? Y para él estar cumpliendo todas las cosas que nosotros tendríamos que cumplir, ¿sí? Y que no cumplimos. Estos 40 días hacen una referencia a la forma en la cual el pueblo de Israel estuvo en el desierto, pero ellos fallaron de forma clara, a pesar de que Dios les proveía todas las cosas. Dios proveía comida a través del maná, Dios proveía seguridad a través de la columna de fuego que los estaba calentando en las noches, y la columna de nube que los cubría durante el día. Dios proveía una guía para que ellos anduviesen a través del desierto con esto, ¿no? Y estaba el ángel de Jehová con ellos, y estaba acompañándolos, y estaban proveyéndole también de agua, y todos estaban bebiendo de esta misma roca que era Jesucristo, ¿no? Y entonces vemos nosotros, sin embargo, ellos fallaron de forma clara, y también cada uno de nosotros falla en sus vidas, pero Jesucristo va y pasa a través de todas estas tentaciones, y él termina sin pecado, a pesar de que sufre todas estas tentaciones que son mayores de las que podemos experimentar. Así que ciertamente Jesucristo puede empatizar con cada uno de nosotros y cada una de sus tentaciones, ¿ok? Pero está libre de corrupción. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Para terminar el día de hoy, nos enseña al menos 3 cosas para nuestra vida, para que nosotros recordemos, ¿sí? Nos enseña, 1, a tener nosotros un temor de Dios verdadero, ¿sí? Nos enseña a tener un temor de Dios verdadero, porque Jesucristo tenía un verdadero temor de Dios, en el cual él le honraba de forma apropiada, ¿sí? Él estaba actuando de forma adecuada con él y de forma que le fuese agradable a Dios, ¿sí? 2, nos enseña a nosotros a amar la rectitud, a amar lo que es justo, ¿ok? No solamente tener un temor de Dios en el cual observamos a Dios como quien es, y que tiene que ser obedecido y reverenciado, sino que además de eso, nos enseña a amar lo que es recto y una vida que fue complaciente para Dios. Porque si recordamos, nos dice esta idea, Dios amó la forma en la que Jesucristo estaba sirviendo. Y entonces también nosotros tenemos que amar esta forma de vida, porque esta forma de vida es la que Dios ama, ¿sí? Y 3, nos enseña entonces también a nosotros tener fe en la justicia que Dios provee. Tener fe en la justicia que Dios provee, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo pasó una vida completa dedicada a cumplir la voluntad de su Padre para poder salvar a muchas personas viviendo esta vida adecuada. Chequen lo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Chequen Apocalipsis, versículo 5, 9. Y aquí nos habla acerca de lo que compró con su vida recta. Chequen lo que nos dice aquí. Dice Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
porque viviste de forma perfecta, sin pecado, porque cumpliste la voluntad de Dios en todo momento, ¿sí? Digno eres de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, pues esa sangre de obediencia a Dios que fue derramada en la cruz, tú compraste para Dios a gente de toda tribu, y de toda lengua, y de todo pueblo, y de toda nación, incluidos los que están presentes aquí en este grupo, si es que tienen fe en Jesucristo. Y entonces lo que nos dice esto es, él vivió una vida completa dedicado para poder él ofrecerla como un sacrificio para conseguir paz con Dios, para poder apaciguar la ira de Dios, para poder comprar a todas las personas fuera de su pecado, para que nosotros andemos seguros en la justicia que Dios provee a través de su Hijo Jesucristo y podamos vivir una vida dedicada a Dios en todo momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña a temer a Dios como Jesucristo temió a Dios. Nos enseña a amar la rectitud, así como Jesucristo amó la rectitud, y nos enseña a confiar, a tener fe en la justicia que Jesucristo provee a través de su vida completa. ¿Sí? Entonces, esta relación que tuvo con Dios compró cosas tremendas para cada uno de nosotros. Entonces, agarrémoslas con un amor increíble y vivamos una vida que sea dedicada a Dios. ¿Ok? Cris, ¿me ayudas a orar, porfa? Por cada uno de nosotros. Sí. Vas. Padre, te damos gracias el día de hoy porque nos permitiste escuchar este mensaje, Señor, porque podemos aprender un poco más sobre tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos que nos ayudes a inclinar nuestros corazones hacia ti, Padre, hacia tus caminos, hacia tu voluntad, Señor, que siempre busquemos estar conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Padre, que busquemos siempre hacer el bien, que busquemos servirte de la manera correcta con todo nuestro corazón y haciéndolo solo para ti, para tu honra, para tu gloria, Padre, que no lo hagamos para glorificarnos a nosotros, sino a ti. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, siendo nosotros no merecedores, Padre. Gracias por la vida de Jaso, gracias por la vida de Luz, Padre. Gracias porque hoy pudimos aprender de ti a través de él, siendo tú a través de él. Te pedimos que siga siendo así y que bendiga su vida. Gracias por todos los que nos pudimos conectar y pudimos escuchar de esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cris. Va, amigos.